Me llamo Elías Montenegro. Esto pasó hace poco más de 12 años, en un momento de mi vida en que todo parecía estar encajando por fin. Tenía 39 años, vivía en un pequeño pueblo llamado Cuarte, en Zaragoza, y trabajaba como técnico de sistemas en una empresa local. Era uno de esos trabajos tranquilos, de oficina, que rara vez te exigen más de la cuenta, pero que tampoco te permiten soñar demasiado. Llevaba una rutina bastante estable. Me despertaba a las 6:30, me preparaba un café, escuchaba algo de radio mientras me afeitaba y salía al trabajo justo antes de las 8. Vivía solo desde el divorcio, unos 5 años antes, pero ya no me pesaba como antes. Había encontrado cierto equilibrio, o al menos eso pensaba. Nunca fui de los que creen en cosas raras, ni en milagros, ni en esas historias de gente que ve la luz al final del túnel. Para mí, la vida era una secuencia lógica de eventos, con sus casualidades, sí, pero siempre dentro de lo explicable. Ese día, un jueves de abril, comenzó como cualquier otro. Hacía un poco más de calor del habitual para esa época del año, y el cielo tenía esa luz pálida y difusa que a veces precede a las tormentas secas. Recuerdo que me desperté con una presión extraña en el pecho, como si hubiera dormido con una piedra encima. No le di mucha importancia, pensé que sería el colchón o quizá la postura. Me tomé un ibuprofeno, desayuné rápido y me fui directo al trabajo. En el coche, mientras conducía, tuve un momento raro. Fue como un segundo de desconexión. Vi la carretera frente a mí, pero sentí que mi cuerpo iba en automático, como si yo estuviera observando todo desde unos centímetros atrás de mis propios ojos. Duró solo un instante, pero me dejó inquieto. No se lo conté a nadie en la oficina. ¿Qué iba a decir? Hoy sentí que no era yo el que conducía mi cuerpo. Me habrían mandado a casa o, peor aún, al psicólogo de la empresa, así que seguí mi día como si nada. Pero algo muy dentro de mí ya sabía que ese día no iba a ser como los demás. A eso de las 11 de la mañana, mientras revisaba unos servidores en una sala fría del edificio, me empezó a doler la cabeza de una forma completamente distinta a cualquier jaqueca que hubiera tenido antes. No era solo el dolor, era una sensación envolvente, como si algo estuviera apretando desde dentro, presionando hacia afuera, justo detrás de los ojos. Me apoyé contra la pared blanca, helada, y traté de respirar hondo, pero en vez de calmarme, empecé a sentir una especie de zumbido en los oídos. No era como un pitido, era más bien como un murmullo lejano, como si alguien hablara detrás de una pared muy gruesa. Lo más raro es que, a pesar de que había luces fluorescentes encendidas por toda la sala, tuve la clara sensación de que todo se oscurecía. No de golpe, no como cuando apagas una lámpara, sino más como si una sombra invisible estuviera cubriendo lentamente cada rincón de mi campo de visión. En ese momento supe que algo no estaba bien. No era estrés, no era una simple jaqueca. Era otra cosa, algo que no podía nombrar, pero que me heló el alma. Me senté en el suelo, encogido, con la espalda contra un rack de servidores, y lo último que recuerdo de ese lugar fue ver mis manos temblando frente a mí. Después, nada, o al menos nada de lo que uno normalmente llamaría realidad. Porque lo siguiente que percibí fue una especie de vacío absoluto. Pero no era oscuro, y esto es difícil de explicar, porque uno asocia el vacío con la oscuridad, ¿no? Pero este era un vacío brillante, un espacio completamente blanco, sin fin, pero no blanco como una hoja de papel, sino un blanco que parecía tener profundidad, como si cada partícula de ese espacio emitiera su propia luz. No había suelo, ni cielo, ni paredes. No había nada donde apoyarse, pero tampoco caías. Simplemente flotabas. Y digo flotabas porque sentía mi cuerpo suspendido, pero sin peso. No había frío, no había calor, no había sonido. Y aún así me sentía más consciente que nunca.
como si todo dentro de mí estuviera despierto por primera vez. Lo primero que pensé fue que estaba soñando. Esa fue mi reacción lógica, la manera en que mi mente trató de procesar lo imposible. Pero había una nitidez en todo, una claridad tan abrumadora que no coincidía con ningún sueño que hubiera tenido jamás. No existía la distorsión típica de los sueños, ni esa lógica rota con la que uno se acostumbra a navegar en ellos. Todo era limpio, definido. Podía mirar hacia cualquier dirección, aunque no hubiera una arriba o abajo, y sentía que mi visión se expandía, como si ya no viera con los ojos, sino con algo más. Y entonces me di cuenta. No sentía mi cuerpo, no estaba ahí, no tenía peso, no tenía brazos, ni piernas, ni latido. Pero lo más impactante no era eso, era la ausencia de miedo. Yo, una persona que se alteraba, hasta con un control remoto que no funcionaba, me encontraba flotando en un lugar que no comprendía. Y sin embargo, estaba en paz. Una paz tan profunda, tan ajena a este mundo, que por un momento me sentí culpable de estar tan tranquilo, como si me hubieran arrancado el miedo de raíz, pero esa tranquilidad no duró mucho. Al poco tiempo, aunque no sé cómo medir el tiempo ahí, empecé a sentir una especie de vibración en el entorno, una frecuencia muy sutil que no se oía con los oídos, sino que se percibía como una onda dentro del pecho, aunque no tuviera pecho. Era como si ese espacio comenzara a responderme, como si supiera que yo estaba ahí. Y fue entonces cuando apareció. No sé cómo describirlo bien, porque no era una figura humana, pero tampoco era un ser completamente extraño. Era como una forma hecha de luz, pero una luz que cambiaba constantemente de color, como si respirara o latiera. No tenía rostro, pero podía sentir que me miraba. No con ojos, sino con algo más profundo. Una presencia que no necesitaba palabras para hacerse entender. Y ahí, justo en ese momento, la paz se convirtió en otra cosa, una mezcla de asombro, vulnerabilidad y una reverencia casi infantil. Sentí que estaba frente a algo inmenso, no solo poderoso, inmenso. Como si todo lo que yo era quedara al descubierto ante esa presencia, y lo que vino después, lo que esa cosa me mostró, es algo que hasta hoy me cuesta poner en palabras. No hubo palabras, pero hubo comunicación, directa, clara, como si esa presencia hablara dentro de mi conciencia, sin necesidad de sonidos ni gestos. Me transmitía imágenes, sensaciones, memorias, algunas que yo ni siquiera recordaba tener. Vi momentos de mi infancia, pequeños detalles olvidados, como el olor a tierra mojada en el patio de la casa de mi abuela, o el sonido del ventilador viejo del comedor girando lento durante las siestas de verano. Sentí el tacto de la mano de mi madre cuando me llevaba al colegio por primera vez. Reviví cosas tan minúsculas que me parecía imposible que siguieran guardadas en algún rincón de mí, pero ahí estaban. Y lo más extraño es que no solo las veía, las vivía de nuevo como si estuviera dentro de esos recuerdos con la intensidad emocional exacta de aquel momento. Era como si esa entidad me dijera: esto eres tú, esto también eres tú. Todo lo que había sido, lo bueno, lo malo, lo trivial, todo estaba siendo devuelto a mí con una precisión que me desarmaba. Pero después de ese recorrido íntimo, las imágenes comenzaron a cambiar. Ya no eran mis recuerdos, eran otras cosas. Cosas que no entendía, pero que me afectaban profundamente. Vi una ciudad que no reconocí, pero que sentí familiar. Estaba vacía, cubierta de una neblina azulada que parecía moverse con vida propia. En el cielo flotaban figuras geométricas imposibles, que cambiaban de forma cada vez que intentaba enfocarlas. Escuché un sonido bajo, constante, como un canto sostenido en una frecuencia que me hacía vibrar por dentro. No era miedo lo que sentía, era otra cosa. Una mezcla de fascinación y sobrecogimiento,
como si estuviera presenciando algo que el ser humano no está preparado para ver. Y entonces, en medio de esa visión, me di cuenta de algo que hasta hoy me resulta imposible de explicar sin que me tilden de loco. Esa ciudad, sentía que la estaba recordando, no descubriendo, no viendo por primera vez, recordando, como si alguna parte de mí ya hubiera estado ahí, en otra vida, en otro plano, no lo sé. Pero esa certeza me caló los huesos, si es que aún tenía huesos en ese lugar. En medio de esa especie de trance visual, algo cambió de repente. Todo lo que me rodeaba, la ciudad azulada, las figuras flotantes, la sensación de estar recordando algo imposible, empezó a desvanecerse como si alguien hubiera soplado sobre una pintura al pastel. El paisaje se disolvía en partículas de luz y con ello vino una nueva sensación. Urgencia. No era miedo, pero sí algo que me empujaba hacia una dirección. Como si esa presencia que me había estado guiando hasta ese punto ahora me estuviera señalando que el momento había terminado, que yo no pertenecía a ese lugar, al menos no todavía. Sentí algo parecido a una tristeza muy profunda, como si me estuvieran arrancando de una verdad que recién había comenzado a tocar con los dedos. No sé cómo explicarlo sin que suene exagerado, pero fue como si me hubieran mostrado el hogar original del alma y ahora me dijeran que tenía que volver al ruido, al cuerpo, al peso del mundo. Me resistí, mentalmente, espiritualmente. Yo no quería volver. Y fue entonces cuando lo escuché, una voz, no como las anteriores transmisiones silenciosas, sino una voz de verdad, nítida, profunda, masculina, pero no humana. Dijo mi nombre, Elías, solo eso. Pero cuando lo escuché, sentí como si toda mi existencia vibrara al unísono. Nunca en mi vida había escuchado algo tan lleno de autoridad y ternura al mismo tiempo. Era como si cada célula, o lo que fuera que tuviera ahí, reconociera esa voz como algo ancestral, primordial, algo que había estado conmigo antes incluso de mi nacimiento. Y en ese instante supe que tenía que regresar, no porque quisiera, no porque fuera una elección, sino porque había algo pendiente, algo que debía hacer, algo que aún no había terminado. No me dijeron qué era, no me mostraron ningún futuro, solo sentí ese mandato interior, tan claro como una orden militar, pero sin violencia. Una directiva que nacía del amor más inconcebible, y antes de que pudiera siquiera procesarlo, todo comenzó a irse, rápido, como si me chuparan hacia atrás, como si una fuerza inmensa me arrancara de aquel plano sin darme tiempo a despedirme. La transición de vuelta fue brutal. No tengo otra palabra para describirla. Si antes todo había sido fluido, etéreo, casi sagrado, el regreso fue como caer a plomo en una caja cerrada, llena de ruidos, peso y dolor. Lo primero que sentí fue una presión insoportable en el pecho, como si algo enorme se hubiera estrellado contra mí desde adentro. Abrí los ojos de golpe, con una bocanada de aire tan violenta que pensé que iba a vomitar. Estaba en el suelo, en la sala de servidores, rodeado de 2 compañeros de trabajo y un paramédico que me estaba aplicando una máscara de oxígeno. Uno de ellos tenía los ojos tan abiertos que parecía haber visto un fantasma, y probablemente lo había hecho. Según me contaron después, estuve sin pulso por casi 3 minutos. 3 minutos. Técnicamente muerto. Y aún así, lo que yo viví no encajaba en ese pequeño margen de tiempo. Fue más largo. Muchísimo más. No hay forma lógica de explicar cómo viví tantas cosas en tan poco tiempo físico, pero así fue. La sala ya no era la misma. Todo tenía un tinte distinto, como si mis ojos vieran una frecuencia diferente. Los colores eran más apagados, los sonidos más agudos, incluso la luz fluorescente parecía más hostil. Me dolía el cuerpo entero, especialmente el pecho, y sentía un zumbido persistente en los oídos.
Pero más allá del dolor físico, había algo mucho más desconcertante, la certeza absoluta de que lo que había experimentado no había sido una alucinación, ni un sueño, ni una ilusión causada por la falta de oxígeno. Yo había estado en otro lugar, con otra conciencia, con otra realidad. Y aunque nadie me lo creyera, porque de hecho no se lo conté a casi nadie en mucho tiempo, dentro de mí todo había cambiado. Era como si ya no encajara del todo en este mundo, como si me hubieran soltado de vuelta en un cuerpo que ya no terminaba de ser mío, en una rutina que ahora me parecía absurda, incluso irreal. Pero eso fue solo el principio, porque las secuelas de esa experiencia y lo que vino después son lo que realmente marcaron mi vida. Los días siguientes fueron confusos, pesados, casi como caminar dentro de un sueño del que no puedes despertar del todo. Me dieron la baja médica durante 2 semanas, con la típica recomendación de reposo y chequeos regulares. Fui a ver a un cardiólogo. Me hicieron 1000 pruebas y al final lo resumieron todo a una arritmia severa, posiblemente causada por estrés acumulado. A nadie le pareció raro que un hombre de 39 años que no fumaba, no bebía en exceso y hacía ejercicio moderado, de repente colapsara en su trabajo y sufriera un paro cardíaco. Todos lo aceptaban con la lógica de la medicina moderna. Algo dentro de mí se había quebrado, o quizá revelado durante esos minutos sin vida. Empecé a notar cosas pequeñas al principio, como soñar con lugares que no conocía pero que me resultaban intensamente familiares. Despertar con frases enteras en la mente, en idiomas que nunca había estudiado. Percibir estados de ánimo en otras personas como si fueran ondas de calor en el aire. Y lo más inquietante, la sensación constante de que alguien o algo me observaba. Una noche, cerca del 10º día después del episodio, desperté de golpe, empapado en sudor, con una imagen clara en la mente, la ciudad de la neblina azul, exactamente como la había visto durante mi experiencia. No era un sueño cualquiera, era una especie de recordatorio. Sentí el impulso incontrolable de dibujarla. Yo nunca había sido bueno con las artes, pero me levanté, agarré un cuaderno viejo y empecé a bosquejar con bolígrafo, como si mi mano se moviera sola. Lo que salió me dio escalofríos. Las mismas estructuras, las figuras flotantes, la neblina, todo estaba ahí. Y lo más extraño, en una esquina del dibujo, sin darme cuenta, había escrito una palabra que no reconocía. Azariel. Busqué por todos lados. Internet, libros viejos, foros. No aparecía en ningún sitio, al menos no de una forma que tuviera sentido. Pero el nombre resonaba dentro de mí con una fuerza casi dolorosa, como si fuera una clave, una puerta que se abría apenas con pronunciarla en voz alta. Y lo hice. La noche siguiente, frente al dibujo, susurré ese nombre. Lo que ocurrió después fue el segundo punto de quiebre en todo esto. Apenas dije ese nombre, Azariel, sentí un cambio en la atmósfera de la habitación, como si el aire se hubiera vuelto más denso, casi eléctrico. No pasó nada espectacular, como luces parpadeando o objetos moviéndose, pero algo se activó. Eso lo supe al instante. Era como si hubiera pronunciado una contraseña olvidada, una que abría una compuerta dentro de mí mismo. Comencé a escuchar un zumbido muy bajo, casi imperceptible, que no venía de ninguna parte concreta. Era como si saliera del centro de mi cráneo. No dolía, pero era persistente. Luego, una sensación de calor se instaló en la base de mi columna vertebral y fue subiendo lentamente hasta la nuca. Cerré los ojos y al hacerlo, me vi de nuevo flotando en ese espacio blanco que había visitado durante mi experiencia de casi muerte. No con la misma intensidad, pero sí lo suficiente como para saber que no era imaginación. No era un recuerdo, era una reconexión. Vi de nuevo la figura de luz, la presencia, a lo lejos, más difusa esta vez, pero aún perceptible. Y por primera vez,
Sentí que me hablaba claramente. Recuerda para qué volviste. Esa frase me dejó sin aliento. Recuerda para qué volviste. Volví con un propósito. ¿Había algo específico que debía hacer? ¿Una misión? Empecé a obsesionarme con esa idea. Pasaba horas releyendo libros sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre ángeles, sobre física cuántica y dimensiones paralelas. Nada parecía darme una respuesta completa, pero muchas piezas comenzaban a encajar como un rompecabezas disperso. Empecé a tener sueños lúcidos casi a diario, en los que regresaba a esa ciudad desconocida y caminaba por sus calles envueltas en neblina, viendo rostros que no podía identificar, pero que me saludaban con familiaridad. A veces escuchaba una especie de coro a lo lejos, voces que cantaban en un idioma que no podía entender, pero que, al mismo tiempo, parecía calmar mi alma. Y en todos esos sueños, el nombre volvía a Azariel, como si fuera un eco que me seguía, un hilo invisible que tiraba de mí cada vez más fuerte. Mi vida diaria comenzó a perder sentido. Ya no podía concentrarme en el trabajo. Mis amigos decían que estaba raro, más callado, más ausente, pero yo no podía explicarles que, desde aquella experiencia, sentía que una parte de mí seguía allá, esperándome. Una noche, ya casi a finales de ese mes de insomnio y obsesión, algo extraordinario ocurrió. Estaba en mi apartamento como siempre, rodeado de libros y cuadernos, llenos de dibujos y notas sobre mi experiencia. El zumbido en mi cabeza se había intensificado últimamente y ya no podía ignorarlo. Decidí meditar, algo que nunca había hecho antes, pero que sentía que me ayudaba a calmar la mente. Me senté en el centro del salón, con las piernas cruzadas, las manos sobre las rodillas, y cerré los ojos, esperando encontrar algo de paz. Sin embargo, al poco tiempo, la vibración que sentía se amplificó y mi cuerpo comenzó a temblar suavemente, como si cada célula estuviera respondiendo a una frecuencia que no podía comprender. Fue entonces cuando lo vi. No fue un sueño, no fue una ilusión. Fue tan real como la sala donde me encontraba. Delante de mí apareció una figura, pero no era como la que había visto antes. Esta vez, no era una luz cambiante ni una presencia etérea. Era un hombre, o algo que parecía un hombre, aunque no lo era del todo. Su figura estaba hecha de una sustancia que no se podía definir con palabras. Era luminosa, pero con bordes oscuros, como si estuviera fusionado entre la luz y la sombra. Su rostro, en lugar de ser completamente humano, tenía una textura extraña, como si fuera una máscara que se desvanecía y se transformaba constantemente. Su mirada, sin embargo, era lo que más me impactó. Era profunda, tan profunda que parecía ver más allá de mi piel, de mis pensamientos, incluso de mi alma. La intensidad de su mirada era como una carga, una presión que me invadía completamente. Y en ese instante comprendí que no era un ser de este mundo. Su presencia era mucho más antigua que cualquier concepto que tuviera de tiempo y espacio. El ser, o lo que fuera, permaneció en silencio por un largo rato, observándome. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por una mezcla de respeto y asombro. Sentí que no estaba ante una entidad hostil, sino ante algo completamente diferente, algo que estaba más allá de mi comprensión. Finalmente, habló, pero no con palabras que yo pudiera escuchar con mis oídos. Era una comunicación directa, en la que las palabras no eran necesarias. Lo que me transmitió era un mensaje claro, uno que se incrustó en mi mente, como si hubiera estado guardado allí durante siglos. Me dijo, tu vida está conectada a una trama más grande. Lo que haces ahora tiene un propósito que va más allá de lo que entiendes. El equilibrio depende de tu camino. No olvides lo que has visto, no olvides lo que has sentido. La sensación que me invadió no fue de miedo, sino de una responsabilidad abrumadora. Algo en su voz, aunque no era vocal,
Tenía un poder tremendo, como si ese ser fuera el guardián de algo mucho más grande. Sentí que, de alguna manera, mis decisiones en esta vida estaban ligadas a algo mucho más vasto que la simple existencia humana. Durante ese encuentro, sentí como si el tiempo y el espacio ya no existieran. El lugar, la ciudad, las figuras, el ser, todo era parte de un vasto ciclo, de una corriente que atravesaba todo, que conectaba cada vida, cada pensamiento, cada alma. Y yo estaba allí, siendo parte de todo eso. Cuando la figura desapareció, no sentí tristeza, sino una profunda paz. Sabía que no era el final. Sabía que algo mucho más grande me esperaba, que había sido marcado para algo más allá de mi entendimiento. Desde esa noche, todo comenzó a cambiar de nuevo, pero esta vez de una manera mucho más evidente. Volví al trabajo, pero ya no era el mismo. Mis compañeros lo notaron, mi actitud era diferente. Comencé a dejar de lado muchas de las cosas que solían preocuparme, como las discusiones innecesarias, las pequeñas tensiones cotidianas. Simplemente dejé de preocuparme por lo que antes me consumía. Había algo en mí que había cambiado, una sensación de conexión con algo mucho más grande que yo, y, aunque no entendía completamente todo lo que había vivido, sabía que no era algo que pudiera ignorar. La vibración que sentía en mi cuerpo empezó a desaparecer, pero me di cuenta de que algo seguía conmigo. Como si una parte de ese mensaje estuviera grabado a fuego en mi ser, y aunque no pudiese explicarlo, era como si estuviera esperando para ser revelado en el momento adecuado. Pasaron semanas antes de que realmente sucediera algo que me hiciera creer que todo esto tenía una razón más allá de lo que había vivido. Fue una noche común, con el zumbido suave en mi cabeza, cuando de repente, al caminar por la calle, me encontré con una mujer que jamás había visto en mi vida. Ella se acercó a mí y antes de que pudiera decir algo, me miró con una intensidad que me sacudió. «Estás buscando respuestas», dijo, sin presentarse ni darme más detalles. Sus palabras me llegaron con una claridad que no podía ignorar, y aunque no entendía cómo, sabía que me refería a todo lo que había estado viviendo, a todo lo que no podía comprender. Ella sonrió levemente, como si supiera exactamente lo que estaba pasando dentro de mí, y me dijo, «Todo tiene un propósito, pero no lo verás hasta que estés listo para aceptarlo». Y con eso, se fue. Nunca la vi de nuevo. Pero algo en mí sabía que sus palabras eran otro recordatorio. Las piezas del rompecabezas seguían encajando y aún quedaba mucho por descubrir. Lo que me dijo aquella mujer quedó grabado en mi mente como una señal, pero no supe qué hacer con esa información hasta muchos años después. Los días pasaron, mi vida siguió, pero con una nueva perspectiva. Aprendí a ver el mundo de una forma diferente, como si algo invisible me conectara con todo lo que me rodeaba. Ya no era solo una cuestión de recordar mis experiencias, sino de sentir que cada paso que daba en este mundo estaba guiado por algo que no podía comprender del todo. Empecé a tomar decisiones que antes habría considerado absurdas. Dejé un trabajo que no me llenaba, me mudé de ciudad. Comencé a involucrarme en proyectos que parecían no tener sentido, pero que de alguna manera me daban paz. Cada cambio en mi vida, por pequeño que fuera, se sentía como una corrección de curso, como si hubiera algo mucho más grande observando y guiando cada uno de mis movimientos, algo que siempre había estado allí, esperando a que yo abriera los ojos. Y lo hice. Abrí los ojos. La conexión que sentí en ese momento, en ese otro plano, no desapareció. Estaba conmigo de manera constante, aunque no siempre visible. Los recuerdos de aquella ciudad neblinosa, de las figuras geométricas y la voz profunda, regresaban en momentos clave, como si me ofrecieran pequeños destellos de entendimiento. La palabra Azariel seguía siendo parte de mi vida, y aunque nunca pude encontrar una respuesta definitiva sobre su significado, algo en mí sabía que esa entidad,
Esa presencia estaba vinculada a un destino más grande. No tenía que comprenderlo todo, no de inmediato. Sabía que mi vida tenía un propósito, que había sido marcado para seguir un camino, tal vez incluso para ayudar a otros a entender lo mismo que yo había vivido. ¿Y el ser que había visto? Nunca lo volví a ver físicamente, pero de alguna forma sabía que siempre estaría allí, observando, guiando. Todo esto no era un final, era solo el comienzo de algo que ni yo mismo comprendía por completo. Han pasado varios años desde aquel encuentro, y aunque la vida ha seguido su curso, las huellas de lo que experimenté siguen marcando mi camino de una forma u otra. En muchos momentos siento que ya no soy el mismo, que algo dentro de mí se transformó profundamente esa noche en que casi muero. No sé cómo explicarlo, pero algo dentro de mí ahora se siente más conectado con el todo. He tenido momentos en los que he sentido que estoy exactamente donde debo estar, pero también he tenido momentos de dudas, como si hubiera algo que aún no he entendido. El hecho es que la vida me ha llevado por caminos insospechados, pero siempre con la sensación de que hay algo o alguien vigilando, esperando que cumpla con lo que mi alma vino a hacer. Nadie más en mi vida sabe lo que experimenté, porque me resulta difícil explicarlo sin parecer loco, pero en mis momentos de soledad me reconozco a mí mismo como alguien diferente, alguien que no se conforma con las respuestas simples. Hace poco, mientras revisaba viejos cuadernos, me encontré con el dibujo que había hecho de esa ciudad de niebla azul. Al verlo, sentí una oleada de emoción y reconocimiento. La palabra Azariel seguía ahí, escrita con la misma tinta que usé aquella noche. Algo dentro de mí despertó nuevamente. No tenía todas las respuestas, pero ya no necesitaba buscarlas desesperadamente. Sabía que el destino, el propósito, la verdad, todo eso vendría en su momento. No tenía que forzarlo, no tenía que apresurarlo. Lo importante era vivir con la conciencia de que había algo más grande en juego, algo que, aunque no lo entendiera todo, había sido parte de mí desde siempre. Quizás nunca entenderé por completo lo que vi o lo que me ocurrió, pero ahora lo acepto. Porque el regreso a la vida, la sensación de volver a estar aquí, no fue un accidente. Fue una oportunidad, una segunda oportunidad, para aprender, para crecer y, tal vez, para descubrir finalmente lo que realmente significa todo esto. Recientemente, un viejo amigo me contó que había tenido una experiencia cercana a la muerte, pero, curiosamente, su relato fue completamente diferente al mío. Aunque los detalles eran distintos, sentí una extraña conexión con sus palabras, como si estuviéramos hablando el mismo idioma, aunque él aún no lo supiera. Él también había sentido ese desprendimiento del cuerpo, esa sensación de estar flotando, y mencionó un nombre que me dejó helado: Azariel. Fue como si el universo estuviera confirmando algo, como si cada experiencia, cada fragmento de mi vida estuviera entrelazado con las vidas de otros, de una manera que no podríamos comprender a simple vista. Pero algo me dice que todo tiene un propósito. Puede que yo no tenga todas las respuestas, pero sé que la sensación de estar conectado a algo mucho más grande sigue conmigo, y eso me da paz. Quizá no hay un solo camino, no hay una única verdad. Tal vez las experiencias de cada uno, aunque diferentes, tienen un mismo origen: el misterio de la vida, la muerte y lo que está más allá. A veces me encuentro pensando que todo esto es solo el principio de una comprensión más profunda, que lo que sucedió esa noche en la sala de servidores no fue un accidente ni un momento de locura, sino un recordatorio de que la vida no es solo lo que vemos, lo que tocamos o lo que experimentamos con los sentidos. Hay algo mucho más allá, esperando ser descubierto. Y quizás, solo quizás, algún día entenderé lo que realmente ocurrió. Pero hasta ese momento, sigo viviendo con la certeza de que todo tiene su razón
y que el verdadero viaje apenas comienza.